En este video vamos a estudiar un tipo especial de transformaciones lineales que se llaman formas. Entonces, una forma multilineal es una transformación multilineal en la que nuestro espacio de salida va a ser un número finito de copias de B, el producto cartesiano de un número finito de copias de B, y el espacio de llegada va a ser el campo. Bien. Vamos a ver dos tipos particulares de formas multilineales, una cuando solamente tenemos una copia de B y otra cuando tenemos dos copias de B. Por supuesto, las primeras se llaman formas lineales, las segundas formas bilineales. Entonces, las formas lineales, ¿qué son? Pues simplemente son transformaciones. Si tengo una copia del espacio, pues será una transformación del espacio B en el campo. Y si tengo dos copias, una forma bilineal, pues eso será una transformación bilineal de B cruz B en K, que es lineal en cada una de sus entradas. ¿Eso qué quiere decir? Que si en la primera entrada yo tengo sumas y productos por escalar, por ejemplo, algo de la forma A, donde A es un elemento del campo, por U, que use un vector de B, más otro vector de B, por ejemplo, B, y con otro vector W, pues la imagen por la forma bilineal será el escalar por la imagen de la pareja UW más la imagen por la forma de la pareja BW. Entonces así decimos, bueno, la forma, esto quiere decir que la forma F es lineal en la primera entrada, pero también debe ser lineal en la segunda entrada, es decir, si tengo una pareja de la forma, digamos, U, y en la segunda entrada tengo producto por escalar y suma, digamos, AB más W, entonces la forma F me va a enviar esta pareja de vectores en, nuevamente, el escalar por la imagen de la pareja V más la imagen por F de la pareja UW. Pues es exactamente lo que sabíamos de la transformación bilineal. Debe ser lineal tanto en la primera entrada como en la segunda entrada. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar unas propiedades de las formas lineales y bilineales cuando nuestro espacio tiene dimensión finita. Entonces, si yo tengo una forma lineal en un K-espacio de dimensión finita, pues eso será algo de este estilo, simplemente una transformación de B en K, donde K también es un K-espacio, en este caso un K-espacio unidimensional. Y si nuestro espacio es de dimensión finita, digamos n, la gracia de que la dimensión sea finita es que yo puedo tener bases. Entonces, si yo considero una base, lógicamente con n vectores para B, cada vector de ese espacio yo lo voy a poder escribir de manera única como combinación lineal de los elementos de la base. Y entonces cuando yo lo transforme, pues voy a estar transformando lógicamente una combinación lineal de elementos de la base. Y como la transformación es lineal, pues los escalares salen y tengo esta suma, es decir, otra combinación lineal, o bueno, una combinación lineal con los mismos escalares, pero de los elementos de la base transformados. Recordemos que esto entonces es un elemento, simplemente un elemento del campo. Y además es la suma de cada uno de estos productos, yo la puedo ver como un producto punto, lo que conocíamos como un producto punto, producto interno o producto escalar. De esta forma yo puedo considerar un vector fila formado por los escalares, por las coordenadas del vector B en esta base, ¿cierto? Entonces pongo A1, en alguna parte estará ahí y al final a n, y hago el producto punto con otro vector también de Kn, que es la transformación de cada uno de los vectores de la base. Entonces, pues yo puedo, esto es realmente un producto punto, pero yo lo puedo ver como un vector fila que yo multiplico por un vector columna.
Esto no es nada nuevo porque pues como nosotros ya conocíamos que esto es una transformación lineal, ya sabíamos que las transformaciones lineales están representadas por matrices. Entonces esta transformación lineal va de un espacio de dimensión n en un espacio de dimensión 1, luego va a estar representada por una matriz de tamaño 1 por n, y las columnas de la matriz van a ser las transformaciones de cada uno de los elementos de la base. Es decir, esa matriz será esto, cada columna será la transformación de uno de los elementos de la base, pero es una columna 1 por 1, ¿cierto? Porque el espacio de llegada tiene dimensión 1. Y a esa matriz yo le multiplico el vector columna determinado por las coordenadas de este vector B. Entonces, notemos que las formas lineales equivalen a hacer un producto punto de cada uno de los vectores del espacio, porque pues este varía, ¿cierto? Este es un vector arbitrario del espacio. Entonces, las coordenadas de cada vector del espacio, y yo hago el producto punto con un vector fijo, que es el vector determinado por la base que yo esté considerando. Entonces, pues tengamos en cuenta el producto punto es muy importante y yo puedo decir, bueno, entonces las formas lineales están determinadas por el producto punto cuando yo me encuentro en un espacio de dimensión finita. Bueno, ahora pasemos a las formas bilineales en espacios de dimensión finita. Entonces, una forma bilineal pues será una transformación bilineal de B cruz B en K, en la cual pues a una pareja de vectores de B, X, Y, yo la envío en su imagen f de X, Y. Nuevamente, como el espacio es de dimensión finita, yo puedo pensar en una base y puedo pensar en cómo se escriben X y Y como combinaciones lineales de esos elementos de la base. Entonces yo los escribí de esta forma. Obviamente estos A's son escalares en K y los B también son escalares en K. Y entonces evaluemos la forma bilineal de esa pareja escrita de esa forma. Entonces, por ejemplo, escribamos X como combinación lineal de elementos de la base, es decir, esto es f de toda esta combinación lineal con Y. Como la forma es bilineal, entonces es lineal en esta componente y por lo tanto, eso va a ser esta combinación A sub I por la imagen de f de U sub I, Y. Nos queda de esta forma. Otra vez yo puedo expresar esta misma expresión que tengo aquí, la puedo expresar como un producto punto, un producto interior en Kn en este caso. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, el vector formado por las A's como un vector fila y el vector formado por estas imágenes como un vector columna. Pero entonces acá en este vector columna yo puedo volver a reemplazar Y por la combinación lineal, que es aquí, que la tengo escrita como combinación lineal de elementos de la base. Entonces tendré algo de este estilo. Cada uno de los elementos de la base, aquí, U1, por acá UI, UN, y la forma bilineal con la pareja, con el vector Y, pero así lo escribimos como combinación lineal. Entonces, como la forma también es lineal en la segunda entrada, pues cada uno de los elementos que me quedaron aquí en este vector columna se va a escribir también como una suma, ¿cierto? Como la suma en particular de estos factores. Y notemos que cada una de estas sumas, o sea, los elementos que hay en cada una de las entradas de ese vector columna, también son productos punto. Entonces van a ser productos punto entre ¿qué? Entre un vector, por ejemplo, formado por los B y otro vector formado por las imágenes de los elementos de la base por la forma bilineal. Pero entonces aquí nos es más conveniente pensar en que yo voy a considerar estos elementos en un vector fila, las imágenes de parejas de elementos de la base, los voy a considerar en un vector fila y voy a poner los B en vector columna. ¿Por qué? Pues porque voy a tener el producto de varias filas por la misma columna
y entonces al final este vector columna de acá lo puedo ver también como un producto matricial, como el producto de esta matriz, de la matriz formada por las imágenes de cada una de las parejas de los elementos de la base por el vector columna formado por los B, que serían las coordenadas del vector Y. Entonces, en general, ¿qué es lo que tengo? Que yo puedo, cualquier forma bilineal, cuando tengo el espacio de dimensión finita, puedo conseguir una base y esa base entonces me va a determinar una matriz y la forma bilineal, calcular la forma en una pareja de vectores, va a ser equivalente a tomar las coordenadas de uno de los vectores, por ejemplo del primer vector, lo puse transpuesta por lo que lo voy a considerar un vector fila, luego la matriz formada por la imagen f de u sub i, u sub j, ¿cierto? La imagen de cada una de las parejas de elementos de la base por las coordenadas del vector columna en la base que yo escogí, obviamente. Entonces, para cada forma bilineal yo puedo determinar la matriz de esa forma bilineal calculando simplemente f en las parejas formadas por elementos de la base. Y entonces, hacer la forma bilineal en la pareja XY es poner las coordenadas del primer vector como fila, multiplicarles la matriz formada por los elementos de la base y luego multiplicarles las coordenadas del otro vector como columna. Es decir, me va a quedar un producto matricial de esta manera. Entonces, cada forma lineal va a ser un producto punto y cada forma bilineal va a ser un vector fila, lo multiplico por una matriz, por un vector columna.